Conocido como el Padre Fili, sacerdote católico y activista, es superviviente de atentado perpetrado en las entrañas del convulso estado de Guerrero. Dirige el Centro de Atención a Víctimas de la Violencia llamado Minerva Bello y con la vida en riesgo busca ayudar a familiares de los miles de desplazados por la violencia reinante en un estado ya sin ley ni memoria e impune. ¿Es usted el Padre Fili? Así es. ¿Se presenta aquí vivo y por su propia voluntad? Aquí me tienes. ¿Cura por vocación y fe? Claro. ¿Cura católico? Así es. ¿Por ser cura es puro? Por ser persona. ¿Afición por el martirio? La vocación del cristiano. ¿Emocionalmente estable? En ocasiones. En ocasiones. En ocasiones. ¿En qué ocasiones no? Cuando vienen los momentos, las amenazas. ¿Depresión? También. ¿Incluso en las mañaneras? Claro. ¿Le deprime el engaño? Mucho. ¿Le deprime la tergiversación de la realidad? Demasiado. ¿Dios nos ha abandonado? No. ¿Nos ama? Mucho nos ama. ¿Nos ama tanto como AMLO ama a su pueblo? Nos ama más que AMLO. Bienaventurados los que pertenecen al reino de la cuarta transformación, Padre. Pues sí, son bienaventurados más que los que no estamos en ese reino. Dicen que sin pecados ni errores concebidos. Pues errores, muchos. Perdón, ya veremos si lo hay. ¿Todos impolutos? No, Vuelvo. ¿Su vida en riesgo? sigue en riesgo. ¿Cuánto vale, Padre? Vale la pena, vale darla. Madrugada del 18 de octubre. Me dice oscuridad, me dice miedo, me dice correr. Milagro. ¿Que se refugió en la normal de Ayotzinapa? Así es. ¿Ahí lo conocen bien? Muy bien. ¿Ya interpuso una demanda? Sí, se interpuso una demanda inmediatamente. ¿Qué han investigado? Nada, no hubo un peritaje adecuado del vehículo. ¿Por qué fue blanco de atentado, Padre? Intereses fácticos en el estado de Guerrero. ¿Quién o quiénes lo quieren muerto? Pues los poderosos que la voz les incomoda, la denuncia, la verdad. ¿Esos poderosos tienen nombre? Tienen nombre, tienen apellido y sé dónde viven. Por ejemplo, Em, pues es complicado decirlo, pero en fin, ¿allá hay detenidos? no hay detenidos. ¿Tendrían perdón? Tendrían mi perdón. ¿Hay que perdonar a los capos del crimen organizado? Hay que perdonar a las víctimas del sistema. ¿Son víctimas del sistema? Sí, ¿Hay que abrazarlos? no hay que abrazarlos, hay que enseñarlos a que hablen la verdad. En fin, ¿algo sabe o a alguien protege, Padre? No protejo a nadie. Es una verdad que le correspondería a a la autoridad de investigar. ¿No trabaja para el crimen? No, ¿Cómo lo sabe? trabajo para el reino de Dios. ¿No denunciarlos no es complicidad? No es complicidad, sí se ha denunciado. ¿La información que resguarda la saben en la diócesis? Sí la sabe la diócesis. ¿Algo que nos quiera decir por si lo matan? Em, es un, es una realidad de todos y seríamos ingenuos si no sabemos quiénes son quienes mandan a los sicarios a asesinarnos. Lo saben. Sí, Las autoridades lo saben. sí lo saben. Al menos le han ofrecido seguridad física. Protección federal, ¿Ha tenido atención psicológica? no, aún no. ¿Escoltas? Escoltas, sí. ¿El Papa Francisco le ha expresado su apoyo? No, directamente no, no he sabido. ¿En verdad el obispo José de Jesús González le preocupa lo que suceda con usted? Sí me preocupa, me ha mostrado y expresado su consternación. ¿Sabe cuántos sacerdotes han sido asesinados solo en los últimos 5 años? Al menos eh, en mi memoria, 5, ¿Sabes de cuántos de esos asesinatos han sido esclarecidos? ninguno, ¿Sabe usted los niveles de impunidad en este país? muy altos, 99%.
Todos los días más de 90 asesinatos en este país. Así es, todos los días. Y pude haber sido uno de ellos. En Guerrero, 4 asesinatos diarios. Así es, 15 desaparecidos diarios en el país. claro. ¿Y usted cree que le importe a las autoridades? No, no soy parte de su estrategia. ¿Ya vio también cuántos dirigentes sociales han sido ejecutados o desaparecidos en estos años? Claro, y también periodistas, ¿Y cuántos defensores de la tierra? muchos. ¿País de asesinos? País de asesinos. ¿Dios nos ha abandonado? Dios está con nosotros sufriendo, ¿Y todavía piensa que nos ama? nos sigue amando. En todo caso, ¿qué puede hacer Dios que no lo haya hecho ya AMLO? Dios puede lo que no puede AMLO. Y eso es transformar realmente el mundo. Que igual usted se fue a refugiar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No, ¿Son tan inoperantes como las fiscalías? son cómplices del Estado ahora. Por cierto, ¿qué falta por saberse de los jóvenes de Ayotzinapa? ¿Dónde están? ¿Usted lo sabe? No lo sé. Tengo pistas como lo tiene el Estado, los padres, pero las autoridades son las que tendrían que decirlo y no lo dicen. ¿Puede aquí dejar de callar lo que sabe de Ayotzinapa? No es el medio para decirlo. Crimen de Estado, Claro, es un crimen de Estado. el ejército coludido, El ejército coludido, las policías, todos coludidos. Cienfuegos responsable. En gran parte, como líder de Estado, Falta que liberen a los Albarca. em, piden la liberación. No es algo que yo vea justo. ¿Dios lo quiera o Dios que lo impida? Dios no lo quiera. Ayotzinapa es morena. No, Lo usaron políticamente. usaron a todas las víctimas del sexenio de Calderón y Eh, de Peña Nieto. Y AMLO no. Sí, AMLO las utilizó. Enojo. Mucho enojo, sí. ¿Y todavía cree que Dios no nos ha abandonado? No, mucho menos ahora. ¿Qué es el Centro Minerva Bello? Un sueño Ahí cuantifican los ejecutados, desaparecidos. todos los días. ¿Cuántos ejecutados extrajudiciales hay que no se conozca? Nuestra, nuestra fórmula es siempre 3 por 1. De los que se denuncian, 3 no se han denunciado. En este sexenio van más de 260, ¿es correcto? Sí, Desplazados forzados por violencia. muchos. ¿Cuántos jóvenes han sido reclutados por el crimen solo en su entidad? No hay datos, conocemos esa realidad en, en todas las regiones del estado. ¿Cuántos migrantes esclavizados en laboratorios clandestinos? Muchos también. ¿Cuántos laboratorios clandestinos calculan que hay solo por sus rumbos? Cientos, Fentanilo. fentanilo. Por cierto, todo joven en este país es un criminal. No, ¿Eso lo sabrá AMLO? tiene que saberlo. ¿Consumir drogas, pecado, padre? Consumir drogas puede ser un pecado. Por cierto, ¿ha visto que ha aumentado los patrullajes de la Guardia Nacional en la Tierra Caliente? En todo el estado somos un estado rodeado por cuarteles o rodeados por el crimen lleno de cuarteles. ¿Coludidos? No inoperantes. Hace un año ya de la masacre de San Miguel Totolapan, Así es, la llegada del cartel Jalisco Nueva Generación a la Tierra Caliente. también. ¿La familia michoacana goza de cabal salud? Pues pareciera económica ¿Ha y política. ha aumentado su presencia en Guerrero? Sí, ha aumentado demasiado. ¿El gobierno lo solapa o lo combate? El gobierno es simplemente espectador. ¿Qué está pasando en las entrañas de Guerrero? Está pasando un abandono, está pasando un, eh, un grito de dolor en las montañas especialmente. ¿Qué cárteles gobiernan en Guerrero? Pues
el cártel oficial, la familia michoacana, cártel de la sierra, los ardillos, ¿Qué se disputa? las riquezas de los municipios, las riquezas de la tierra, Ante la inoperancia del gobierno. ante los vacíos del gobierno. ¿Se disputa la amapola? Ya no. ¿Qué es ahora el negocio político? Las obras públicas, la minería. ¿Estado sin ley? La ley existe, no se cumple. ¿Que no puede seguir callando, padre? La insensibilidad de las autoridades ante el dolor de los desaparecidos, de los desplazados. ¿Qué debemos atender? Las causas, que es la injusticia, ¿Qué peligros los acobardan? perder la vida Además, ataques con drones en sus comarcas. casi todos los días. Usted ha dicho que las mafias están mejor armadas que la Guardia Nacional y el Ejército. Así es. Usan las armas para delinquir ¿Usted confía en los militares? en las bases. ¿Combaten al crimen o lo solapan? El- las bases obedecen. ¿A AMLO se le está yendo el país de las manos? Se les fue de las manos. Ya se le fue. Claro. ¿A AMLO se le está yendo de las manos el ejército? Nunca lo ha tenido. ¿Los generales querrán gobernar este país? Claro. ¿Ve al ejército en promoción del voto? En muy pocos años. ¿Lo ve en Guerrero? Tenemos una fiscal militar. Este gobierno ha maquillado la cifra de los muertos por el huracán. Eso se escucha. ¿Cuántos se calculan con certeza? Cientos. Cientos. Acaban de decir que son 52. El pueblo tiene otros datos. Este gobierno también ha maquillado las cifras de los desaparecidos. Quiere maquillarlas. Diría que AMLO les ha cumplido a los guerrerenses. Algunos. Algunos clanes. Por ejemplo, Las familias políticas. ¿qué ha hecho la mandataria Evelyn en Guerrero? Comprar trajes típicos. Tener una imagen pública impecable. Y eso puedo decir. ¿Se puede gobernar con ocurrencias? No, Cantando. mucho menos. ¿Sabe usted cuáles son decisiones de la gobernadora y cuáles no? No se sabe quién gobierna Guerrero. ¿Evelyn gobierna con el crimen organizado en la entidad? No, ella no gobierna. ¿Ni un desayuno con líderes del crimen? No hay pruebas hasta ahora. Norma Otilia. Claro, ¿Usted igual confirma que Acapulco será reconstruido por el crimen organizado? no, va a seguir siendo destruido por el crimen organizado. Destruido. Sí, En Guerrero de Evelyn ya no se extorsiona, claro que se extorsiona. ya no se secuestra. Sí se secuestra. En el gobierno de Evelyn ya no se intimida con expediente a los opositores. Claro, se intimida. En el gobierno de Evelyn no se silencia a la prensa local. Los sicarios son los que lo hacen. Los manda el Estado o los mandan los narcotraficantes, no lo sabemos. ¿El silencio es complicidad? Claro que sí. ¿AMLO ha sido corrupto? Desconozco. ¿Corruptor? El poder puede corromper ¿Incluso a su familia? a cualquiera. ¿Los amigos de Andy negociarán en Guerrero? Probablemente. ¿La cuarta T ha fracasado? La cuarta T no ha cumplido ¿En qué fuimos responsables de su llegada? en callar por tantos años. ¿Dios con usted? Dios con todos. ¿No lo ha abandonado? Ni un momento. ¿Sabe usted cuántos diezmos ofrecen los grupos de crimen organizado solo en Guerrero? No. ¿Los capos no son religiosos? Son practicantes, aunque no son, sus actitudes no son religiosas. Por cierto, el crimen organizado está en su diócesis. El crimen organizado está en cada esquina del estado. ¿Está en la iglesia? Puede estar.
¿El crimen hace aportaciones? Todo fiel aporte. ¿Cuotas? No, ¿Ni pío? no creo. ¿Los obispos no han reconocido ya la interlocución con los capos? Sí lo han reconocido como algo necesario. ¿Han reconocido construcciones de iglesias y templos de remodelación por el crimen? Esas son corruptelas. ¿Usted mediaría con el crimen? Mediaría para la pacificación, sí, ¿Ya se ha reunido con ellos? sí. ¿Qué se han dicho? Han escuchado y han sido escuchados ¿Para qué han querido hablar con usted? para pacificar. Ellos quieren pacificar. ¿Y usted ha sido mensajero de sus buenas venturas? He sido interlocutor. ¿De ahí viene el atentado? Sí, ¿Lo seguirá callando? no. ¿Qué debemos saber del crimen? Es un riesgo construir la paz. ¿Sabe usted si el crimen organizado se está inmiscuyendo en las elecciones de hoy? Sí, indudablemente. ¿AMLO ha negociado con el crimen organizado? Desconozco. ¿Los jerarcas saben de la corruptela reinante? Claro, fueron partícipes. ¿La solapan? Lo hicieron. En fin, ya viene el 12 de diciembre, padre. ¿A refrendar la fe en la Virgen Morena y renovar las esperanzas? La esperanza es lo que último que muere. ¿Todavía le quedan? Claro, mientras tenga vida. Aquí entre nos. ¿Es más morena Xóchitl que Claudia? Ninguna de las dos son morenas. Por cierto, la guadalupana, por ser morena, votará por la continuidad del obradorato. La guadalupana votaría por los pobres. ¿Cuál es la señal? La justicia, ¿Cuál es la línea, padre? la paz. Ya la ex jefa de gobierno hasta se vistió con la estampa de la Virgen de Guadalupe en una falda. No es creyente. Tatuana ya le llaman, padre. Haya ella si se lo cree. Además es doctora, padre, y así ha ordenado a sus huestes que la mencionen. Pues habría que verificar. ¿Se requiere ciencia para gobernar este país? Se requiere amor, honestidad. El inquilino del palacio dice que no se requiere ciencia. Se requiere humildad y escucha. ¿AMLO es Dios? Para algunos, ¿Se parece? en nada. ¿Ni en estos días? No. A propósito, padre, ¿cuál es la diferencia entre la inmortalidad y la eternidad? La eternidad es para los egoístas. La inmortalidad es para los justos. ¿Eso lo sabrán en el palacio? Tendrían que saberlo. Por cierto, ¿ya pidió su busto de bronce de AMLO? No, aún no. ¿AMLO es la encarnación del pueblo? Es parte del pueblo. ¿Sheinbaum también reencarna al pueblo? No, ¿Sheinbaum ya ganó este 2024? desde hace mucho tiempo. ¿Gana o se impone? Según la lógica y la ley electoral. ¿Con la gracia de Dios? Con la gracia del palacio. ¿A poco se podrá vencer la voluntad del presidente este 2024? No, ¿Ni Dios? no, ni Dios. ¿Seremos libres para elegir este 2024? Sí somos libres. ¿Deberá Dios decirnos por quién votar? No, ¿Por quién votar? por quien nos dicte nuestra conciencia. ¿Por quién no debemos votar? Por quien promueva la muerte, promueva la injusticia, corte las libertades. ¿El huracán Otis votará este 2024? Mucho, ¿La polarización votará? también demasiado. ¿La violencia recia? La violencia arrecia y la violencia votará y hará votar. ¿Usted también ve que vienen saqueos, linchamientos, bloqueos? Em, Veo que vienen ejecuciones de muchos candidatos. Candidatos, Sí, por ejemplo.
En Guerrero, el proceso electoral anterior hubo bastantes candidatos asesinados. ¿Los jefes del crimen organizado con los que usted se ha visto le han dicho quién está en peligro? No, ¿Ninguna señal? no, ni una señal. ¿AMLO le teme a los guerrerenses? El pueblo guerrerense puede llegar a ser temido por el Estado. ¿AMLO necesita el voto de los guerrerenses? Sí, sí lo necesita. ¿Guerrero volverá a votar por Morena? Sí, lo va a hacer. ¿Eso lo ordena su conciencia o los capos del crimen? Eso lo ordenan los programas sociales. Seamos serios, padre. ¿Qué acaso Xochitl Gálvez no tiene más nombre de cristiana que Claudia Sheinbaum? Lo cristiano no se nominaliza. ¿La permanencia de la cuarta transformación después del 2024 será un castigo o una bendición? Será consecuencia de nuestras decisiones. A ver si no destruyen los templos y las iglesias para ser comunes. Sería algo bueno. El peligro del comunismo, padre. Depende. El odioso neoliberalismo, padre, que convulsiona hasta el Tlatuani mayor. A todos nos ha convulsionado el neoliberalismo. ¿Está el demonio entre nosotros? Siempre ha estado. ¿Cómo sabemos si estamos poseídos? Por nuestras obras. ¿Los conservadores serán más dantescos que el propio Dante Delgado? Puede ser. ¿Es un pecado usar tenis fosfo? Es un pecado consumir mientras existe el hambre. ¿Y adorar a la pareja Samuel y Mariana? Es pecado adorar a cualquiera. Por cierto, la Virgen de Guadalupe es feminista, padre. 100%. ¿La Virgen intercederá por quienes violan y abusan de las mujeres? No. ¿Tienen perdón? Ante Dios, ¿La Virgen ya habrá perdonado incluso a senadores y gobernadores? Dios es el que perdona. La sonrisa de Félix Salgado. Muy sonriente. Dios, ¿qué quiso hacernos con hacer de Rubén Rocha gobernador de Sinaloa? Dios no castiga. ¿Usted qué sabe? ¿Cómo podemos diferenciar un problema mental de una posesión demoníaca? Por las manifestaciones. ¿Eso aplica también para el presidente? No se ha estudiado su caso. ¿Sabrán en el cielo que nuestro presidente le da por difamar sin sustento ni descanso? Todos los días lo saben. ¿Mentir es pecado, padre? Claro, ¿Robar es pecado? también. Que lo sepan los amigos de Andy. Sí lo saben. ¿Y estás seguro que Dios no nos está castigando? No, no nos castiga. Dicen que el primer síntoma de una persona poseída por un demonio es oír una voz que le habla y les incita a hacer daño a él mismo o a otros. Claro, como la esquizofrenia. Que las voces vienen de afuera como si les susurraran. Eso pasa en la política. ¿Qué explica que entre las mañaneras y entre palabra y palabra pareciera que alguien le susurra al presidente? No lo dudo. Afuera dicen que solo le falta levitar. Yo creo que ya le he evitado mucho. En todo caso, ¿usted haría algún servicio de exorcismo en el palacio? Si se me pidiera, claro. Dudo que no se resista. ¿Y todavía piensa que Dios nos ama? Dios nos sigue amando. Nos vamos, padre. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia, no tener miedo. Continuar en la búsqueda de la justicia y de la paz, aún nos cueste la vida.